bienvenidas a Gente Ve Opiniones en este lunes 12 de diciembre, que seguramente mucha de la ciudadanía tuvo evento religioso este día, el Día de la Virgen de Guadalupe. Pues saludamos a toda la ciudadanía hasta la intimidad de sus hogares, porque hoy vamos a estarle contando sobre la 33 Congreso Ordinario del FMLN, y para ello hemos invitado al diputado Santiago Flores. Él integra la Comisión Política del FMLN. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo a la audiencia de Gente Ve y de tu programa. Muy bien, pues ya decíamos que este domingo 11 de diciembre se realizó la Convención Nacional y queremos ponerle en contexto a través de una nota de Georgina Salinas. El secretario general del FMLN compartió con los convencionistas las apuestas de este partido para el año 2017, en función de mejorar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Es seguir reduciendo la pobreza. Para ello hay que aumentar el empleo, mejorar los salarios y las pensiones de la gente. También es necesario que el gobierno eleve sus ingresos y diseñe nuevos programas sociales para la población de escasos recursos. El combate a la evasión fiscal es para este partido la manera más consecuente de luchar contra la corrupción. Debemos de redoblar los esfuerzos para combatir la evasión de impuestos, que suman 2.065 millones por año como forma fundamental de la corrupción. Lo mismo que seguiremos luchando por la aprobación de la ley de cobro administrativo, que permitiría cobrar la deuda de 563 millones. Corrupción que se encuentra denunciada en la Fiscalía General de la República desde la llegada del primer gobierno del FMLN con Mauricio Funes. Y una de las primeras acciones que se tomaron fue presentar a la Fiscalía más de 150 casos de corrupción cometidos por funcionarios del Partido Arena. Se ha publicado que 23 de esos casos suman más de 4.000 millones de dólares. El líder de este partido de pensamiento revolucionario recordó que la creación de una Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, así como una ley de acceso a la información pública, refleja el claro compromiso del FMLN con el combate a la corrupción. Todos estos avances en transparencia y en la lucha contra la corrupción solo fueron posibles con un FMLN en el gobierno y con una fuerte grupo parlamentario. González denunció una estrategia desestabilizadora que afecta al pueblo, que necesita programas sociales para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Pese a toda esta estrategia de golpe blando y desestabilización, el presidente, el FMLN y su gobierno le estamos cumpliendo al pueblo salvadoreño. El avance de un proyecto social y revolucionario que priorice las necesidades humanas de la colectividad solo es posible con una asamblea legislativa comprometida con el pueblo, explicó Medardo González. Para el país. El secretario general del FMLN planteó las diferencias que han marcado a los gobiernos de este partido respecto a los gobiernos de derecha. Jamás usaron el poder para incluir, para extender la mano solidaria, para respetar y no aplastar a las minorías, para ser generosos. Para el partido en el gobierno, esta convención representa un espacio para reafirmar los compromisos asumidos con el pueblo salvadoreño. Bueno, ya vimos imágenes de esta Convención Nacional del FMLN, diversas personalidades de la vida política, de la vida pues de alcaldías, ¿verdad? Y veíamos al alcalde Nayib Bukele, pero también alcaldes de otros departamentos, diputados, diputadas y también cuerpo diplomático presente en dicha asamblea. Cuéntenos, diputado, ¿cómo se desarrolló esta Convención Nacional del Frente? ¿Quiénes participan? Bueno, quiero comentarte de que el 28 de octubre
la Comisión Política llamó a la construcción y a la conformación de la comisión que se encargó del montaje de la convención, de la 33 convención ordinaria del FMLN. Y en ese marco, el día de antier, del día de la convención, tuvimos una convocatoria de 776, que son precisamente los electos por toda la base partidaria. Esos fueron los convocados y de eso estuvieron 619, cubriendo el 65% a las 9 de la mañana, que era la convocatoria. Eso explica, para nosotros es importante porque, en primer lugar, se dieron cita los convencionistas a la hora señalada para estar presentes. Ese es el primer aporte, pero también hubieron alrededor de 186 invitados especiales, entre ellos alcaldes, empresarios, embajadores y embajadoras de distintos partidos, de distintos gobiernos, que estuvieron presentes juntamente con nosotros. Quiero decirte que eso fue un signo de alegría también y de festividad, no solamente por los temas tratados en la agenda y programados en la convocatoria con anticipación, sino que un signo de alegría de los militantes del FMLN que habían estudiado también los documentos de reforma estatutaria como punto principal en los 262 municipios y en los 14 departamentos que tuvieron efecto reuniones desde esa fecha hasta el día de la convención. Por lo tanto, documentos discutidos con la base partidaria. Ya vamos a profundizar un poco de cuáles fueron las reformas a los estatutos que ustedes realizaron. Pero antes, en la convención pudimos observar que llegó el presidente de la República, el vicepresidente de la República, ambos dirigentes también históricos del FMLN, en el caso del profesor Salvador Sánchez Serén, que participó en la firma de los acuerdos de paz. Esto le da también una connotación. Veíamos también a las embajadoras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y también el inicio de la convención con un homenaje muy, muy sentido al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿De qué manera esta actividad, digamos, el inicio de esta actividad, el acto protocolario y la presencia del presidente, pues le da este realce a la Convención Nacional? Mira, el que el presidente de la República haya llegado a nuestra convención reviste de gran importancia, porque no solamente el presidente es parte de los militantes del FMLN que está cumpliendo el mandato de militante, el mandato de presidente que le ha dado la población, con toda su visión tanto de desarrollo social que ha implementado y que ha continuado con los gobiernos del FMLN, como también aquella visión humanista que caracteriza el pensamiento del FMLN como tal. Creo que el hecho de que una persona como Salvador Sánchez Serén esté presente en una convención da realce a que el FMLN también está comprometido en contribuir con el gobierno y con todos sus programas sociales tal como lo ha estado implementando. Eso para nosotros no solamente el caso de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, sino el vicepresidente Óscar, que estaba presente, que también para nosotros reviste la parte histórica y la parte comprometida con los cambios sociales que este país necesita. Pudimos conocer que las votaciones que se realizaron este domingo para reformar algunos estatutos del FMLN no tuvieron, digamos, votos en contra, sino más bien fueron votaciones verdaderamente unánimes, 18 reformas a estatutos. ¿Cuál nos podría usted como señalar dentro y por qué se reforman los estatutos? En realidad son 30 artículos que quedan reformados. 30 artículos, y por qué
los 619 que estábamos presentes estábamos de acuerdo, es porque hemos venido generando un debate en cuanto a qué debe de desarrollar el partido, porque nosotros somos un partido de base, un partido de pueblo, un partido de elección desde la base hasta la convención. A diferencia de otros partidos, no somos corporativos, o sea, no son las empresas las que nos dirigen, sino precisamente son las bases las que deciden cuáles tienen que ser los cambios. Y desde que iniciamos la reforma, comenzamos a plantearle que teníamos dos razones por hacer la convención. Uno, porque necesitábamos adecuar nuestros estatutos a la ley de partidos que ya fue aprobada, ya es una ley de la República y por lo tanto los del FMLN tenemos que cumplir con las leyes de la República y ese es un tema. Nosotros mismos hemos participado en la reforma, en la formación de ley de partidos y por lo tanto tenemos que serlo y nos podemos decir hoy, somos los primeros, el primer partido en El Salvador que tiene acoplada la ley de partidos y los estatutos. No hay otro partido y pueden revisarlo. Eso significa que estamos a la delantera de construir y de participar en la construcción de nuestros estatutos y la ley de partidos. Y esa era una misión que teníamos. Segundo, lo que necesitamos en ello es armonizar nuestro partido y como fue hecho en la convención, de que este partido es un solo partido, un solo cuerpo para seguir luchando por las transformaciones de este país. Esa fue la otra parte para nosotros importante que se da. Y como tercero creo que también está el tema de que por estatuto también es obligación que en el último trimestre del año nosotros tengamos la asamblea ordinaria como tal, la cual también hemos cumplido con el requisito estatutario formal de hacer nuestra convención. Creo que con la convención no solamente hemos discutido el contenido y el pensamiento de los objetivos que tiene el FMLN, sino también ratificamos en ellos la carta de principios que tenemos, que nos permite también ser coherente con nuestro planteamiento y nuestro papel histórico de contribuir al desarrollo del país como tal. Creo que en eso se basaba la convención de hoy. Y en ese sentido hemos logrado como los tres propósitos, readecuar, y en ese readecuar nuestros estatutos, uno de los puntos fundamentales es la creación del Tribunal de Apelaciones, que lo que se hace es reforzar. Antes solo teníamos un tribunal de ética, entonces cada militante tendría que verse en ese tribunal de ética y en las resoluciones tendría que buscar un mecanismo donde decir, mira, yo no estoy de acuerdo con esa resolución que ha tomado el tribunal. Hoy tiene la oportunidad de decir, mira, yo no estoy de acuerdo y aquí muestro mis razones por las cuales no estoy de acuerdo. Eso significa para nosotros que la construcción del Tribunal de Ética, de Apelaciones, le va a dar al militante la oportunidad de la defensa ante los casos que se lleven hacia ese organismo del Tribunal de Ética. Ese para nosotros es un tema importantísimo dentro del marco de la reforma. Creo que hay otros movimientos que también hay que desarrollarlos, como el mecanismo de hacer más transparente el esfuerzo del partido, porque hemos estado desarrollando transparentemente tanto la participación, los acuerdos, las discusiones, los mecanismos de financiamiento, porque todo eso está como dice hoy, está prendido en la página, está colgado en la página. Todo lo que el partido utiliza de fondos, quiénes son sus militantes, quiénes nos apoyan, todo eso está públicamente. Pero hoy tiene mecanismos también los estatutos que te van permitiendo abrir y que no exista ninguna duda. Por lo tanto, taparles
aquellos la boca que quieren hacer de este partido de otra forma. Entonces, las reformas van más encaminadas y lo otro es facilitarle las decisiones y los acuerdos que los organismos tienen. El secretario general del FMLN, Medardo González, daba un discurso amplio, tocaba diferentes aspectos. ¿Cuál podrían ser algunos de los más importantes mensajes centrales que Medardo González realizó la mañana de ayer en temas de seguridad, en temas de salud, crecimiento económico, educación? Habló también de la estrategia de desestabilización de parte de la derecha, las tareas del partido que tiene que haber dentro de la militancia, como es pues llevar a cabo un debate también constructivo de cómo está la situación. Mira, yo creo que uno de los planteamientos de Medardo en todo el tema de discurso expresa el compromiso de la dirección del partido por elevar los niveles de vida de la población salvadoreña. Creo que ese es un eje para nosotros importante y en ello se refiere en varias dimensiones. Uno, por ejemplo, señala la necesidad de llevar un salario mínimo acorde a las necesidades de la población. Precisamente hoy, escuchando las reacciones que los medios han tenido, hablan del salario mínimo y ponen a un señor Simán hablando de que es suficiente con lo que ha dado la empresa privada. Y en realidad nadie tiene que dar, sino aprobar un salario mínimo que esté acorde a las necesidades del pueblo salvadoreño. Y en ese caso nosotros hemos sido claros en plantear de que tienen que haber un salario de $300 para la ciudad y un salario que es menos para el campo, pero que estén para solucionar la canasta básica que ellos tienen. Creo que esa es nuestra pretensión. Hay que saludar también que ya fueron electos los órganos del Organismo Nacional de Salario Mínimo por elección, y yo creo que ellos van a tomar la decisión está siendo correcta. bastante cuestionado por la derecha. Precisamente, ¿verdad? Cuestionado, pero hay que decirlo, hasta hoy han sido elecciones en la clase trabajadora, siempre han sido puestos de dedo por la empresa privada. Y si elecciones quiere la ANEP o la ASI, debería hacer elecciones también para nombrar a los empresarios que van a ir a representar a la empresa privada al Consejo Nacional de Salario Mínimo. Pero no, ellos dicen, nosotros los de ANEP, o si no los de ASI tienen que ser, cuando en El Salvador hay otros empresarios en este país que pueden formar parte de las decisiones para poder acordar. Hay muchos empresarios, incluyendo no solamente gente de la ANEP, que tiene la capacidad, es más humana, ve los problemas y que puede acoplarse a un salario digno para la población salvadoreña. Yo espero precisamente que el Consejo electo discuta lo más pronto posible y nos den ya un aporte en cuanto al salario mínimo para el campo y la ciudad. En su opinión y en resumen, ¿cuál sería el resultado de esta 33 convención para mujeres, para jóvenes, para toda la militancia que estuvo presente? Bueno, en primer lugar nos deja con la firme decisión y la capacidad de continuar la batalla por servirle a este país y garantizar precisamente la continuidad de un proyecto democrático y revolucionario en la transformación de la sociedad salvadoreña. Medardo decía algo, el resultado que tenemos es el resultado de una correlación política en la Asamblea Legislativa, donde somos 31 de 84, y con eso hemos desarrollado un trabajo arduo para llevar más apoyo al gobierno, más apoyo a la gente. Creo que en esa parte es importante decirle, vamos el próximo año a una situación eminentemente electoral, la cual la población tiene que estar viendo cuáles son las personas que han luchado por salario mínimo, por medio ambiente, por agua, por vivienda, por presupuesto, y que precisamente de eso se trata, de garantizarle a la población una vida digna y no ser obstáculo del desarrollo como lo han hecho otros partidos.
Y de hecho así se denominó la 33 Convención, a defender las conquistas del pueblo, lo conquistado no se entrega. Esa fue el título de la Convención 33 del FMLN. Vamos a hacer el primer corte y ya regresamos con otros temas de la coyuntura nacional. Antes de entrar con el tema propiamente de la coyuntura nacional, le preguntábamos al diputado Santiago Flores qué le merecía de comentario el hecho de que al iniciar la Convención 33 del FMLN se hiciera un homenaje a Fidel Castro. Mira, en primer lugar, Fidel, presidente del Consejo de Estado y ministro de la República de Cuba, Fidel Alejandro Castro Ruz, su nombre, es una persona estadista que pudo luchar contra adversidades para construir una sociedad más justa, una sociedad solidaria, que puso al servicio Cuba, al servicio de los países más pobres. Un país que tiene relaciones alrededor de 120 países, 130 países, si mal no recuerdo, y eso significa un país relacionado con el mundo. Acá en El Salvador han tratado de opacar una imagen y los aportes que dio. Cuando ha contribuido han sido solidarios los médicos cubanos, cuando tuvimos aquellos acontecimientos del dengue, fueron los primeros que, por cierto, murió uno. Han sido más de 2.000 estudiantes que fueron a formarse de doctores a Cuba con las capacidades, con el bloqueo económico. Nuestros compañeros y compañeras lisiados tuvieron la oportunidad de ser atendidos médicamente. Y en ese sentido nosotros creemos de que Fidel no solamente ha sido del pueblo cubano, sino una persona de América Latina. Y por lo tanto nosotros comprometidos con esa visión, con ese aporte que le dio a la humanidad, creímos conveniente darle un homenaje en nuestra convención, la cual fue celebrada, vimos aportes, nuestra militancia gozó, además de las vigilias que se han hecho en todos los municipios para Fidel. Eso significa el gran aprecio que nosotros tenemos a una persona que por sus méritos, por su papel histórico, queda prendida en la historia de este planeta. Para nosotros eso significa Fidel. Y seguramente en todas las comunidades que tienen hijos e hijas que han podido irse a formar a Cuba, a la isla, después de que en el año 1998, después del huracán Mitch, que quedó aquella situación complicada en el país y en toda la región de América Central, la respuesta de Fidel fue, bueno, vamos a alojarlos, vengan, los vamos a formar. Eso creo que es una de las respuestas más solidarias y, como dicen en Cuba, ellos no dan lo que les sobra, dan lo que tienen. Y eso es importante. Y además, todos los lisiados y lisiadas de guerra que pudieron ir a curarse a ese país. Y como dice el mundo, yo soy Fidel. Sí. ¿Verdad? Así es que ese es un reto para transformar la sociedad y hacerla más humana. Sí, nos invita también a leer su pensamiento, ¿verdad? Y su acción. Bueno, el presidente de la República recientemente, Cadena Nacional, también habló sobre su política de diálogo. Quisiéramos recordar esas palabras para después conversar sobre ellas. Este fue un año de grandes desafíos, difíciles y complejos, que enfrentamos impulsando el diálogo con todos los sectores para encontrar soluciones sostenibles a los grandes problemas del país. Enfrentamos una grave crisis de liquidez del Estado, generada por las equivocadas acciones del pasado, como la privatización de las pensiones, la corrupción,
el endeudamiento irresponsable y la baja recaudación provocada por la evasión y la elusión fiscal. Con nuestra voluntad de diálogo alcanzamos el acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez, firmado por todos los partidos políticos y que permitió la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la emisión de títulos valores por 550 millones de dólares. Es urgente continuar con este proceso de diálogo para completar la emisión de los 1.200 millones en bonos, la reforma integral de pensiones y un pacto fiscal que permitan una solución a largo plazo en beneficio del país. Diputado, ¿cuáles son sus valoraciones con relación a esta política de diálogo que el profesor Salvador Sánchez Serén, el presidente de la República, ha realizado con diferentes sectores justo para empezar el acuerdo fiscal y un primer desbloqueo de fondos, porque todavía no está esto completado? ¿Qué opinión le merece? Mira, lo primero que hay que señalar es que hay un problema fiscal del gobierno, que significa hay deudas en el país que no se han podido solventar y que en la historia de este país se han venido solventando con préstamo. Por eso precisamente nosotros cuando culmina la gestión del señor Saca del Partido Arena, con el Partido Arena, nosotros aprobamos los 1.200 millones, que era precisamente para pagar la deuda. Entonces no es un tema nuevo, o sea, es un tema que nosotros hemos venido chineando, pero también trabajando porque hemos pagado alrededor de 500 millones de dólares de intereses de esa deuda. Y hemos pagado alrededor de 200 o 300 millones a capital de esa deuda. Pero aún así, eso significa que la deuda existe y hay que pagarla. Y se la debemos a los organismos internacionales, a la banca internacional. Por eso, ese es el problema central que tiene. Entonces, nosotros no podemos decir, mire, cuál es la forma de pago sin decir cuál es la forma de endeudamiento que tuvo eso. O sea, fueron los gobiernos anteriores los que se endeudaron por las malas aplicaciones que tuvieron y hoy este gobierno ha dado respuesta a ellos pagando intereses y pagando capital. Es igual como tener una tarjeta de crédito que usted al final tiene que estar pagando los intereses y si solo paga intereses va con la deuda del capital. Así hemos tenido. Esa es la deuda fiscal que tenemos. ¿Qué significa para nosotros eso? Pagarla significa estar solvente y tener la oportunidad de otros refinanciamientos que vayan a cubrir los programas que se cubren con esto. Eso significa para nosotros garantizarle al gobierno recursos no solamente para programas sociales, sino para todo el desarrollo de esta sociedad. Agricultura, ganadería, pavimentaciones, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, como esa es una necesidad y ha sido heredada, hoy han tenido la capacidad de bloquear a que lleguemos a un impago. Y entonces nosotros hemos estado buscando saldar la deuda, que significa no caer en impago. Por eso hemos estado, nuestro gobierno, nuestra gente, buscando recursos para pagar y que no lleguen el impago. Y ellos tratando de obstaculizar los acuerdos de manera que no tengamos dinero nuevo para pagar esa deuda. Por eso está los 550 que dice el presidente. Y es que pareciera increíble porque parece que la lógica es obstaculizar cada vez a este gobierno su trabajo, los programas sociales, la liquidez, el pago de la deuda, etcétera, 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 con el afán, dice la derecha, de que las próximas elecciones vean un gobierno incapaz y entonces voten por nuevamente un gobierno de derecha.
Precisamente por eso yo te señalaba de dónde viene la deuda, porque no es el problema fiscal el centro, porque la economía ha ido creciendo paradójicamente. Hemos ido teniendo una capacidad económica, se creció a 2.1 o 3. O sea, Norma Guevara decía, y ellos han tenido un despacho jurídico, sí, que es la Sala de la Constitución. Pero eso son dos cosas. Ante eso, la derecha ¿de qué ha respondido? Yo te decía al inicio, es un partido corporativo, sí, es un partido corporativo, porque hay que lidiar, el presidente dice, llamamos al diálogo, sí, pero es bonito lidiar con uno, pero cuando es corporativo y representan distintos intereses un solo partido, entonces hay que lidiar con 5 o 6 grupos de poder que tienen sus intereses divididos. Unos quieren el tema de café, otros quieren el tema de agua, otros quieren el tema de inversiones. Entonces, este gobierno, buscando la unidad, ha ido tratando de consensar con todos esos grupos que le permitan que Arena como partido esté en función de contribuir a este gobierno. Aún así, se cierran. Ejemplo de ellos, para no ir muy lejos, ejemplo de ellos el caso del jueves pasado. Teníamos una agenda pequeña, había disposición de un gobierno de darnos los recursos al 0.5% de interés para Las Pavas, que es todo el proyecto de agua que viene de Las Pavas, el río Lempa, reconstrucción de la planta potabilizadora que viene para la capital. Que ya estaba prácticamente listo. Que ya estaba listo. Incluso el embajador estuvo con nosotros ahí, con nosotros, con la asamblea, claro, tratando de armonizar el planteamiento. Pero en la mañana a las 8 había un acuerdo, a las 10 ya lo habían desarmado, a las 11 había otro acuerdo, a las 2 de la tarde ya no había. Tuvieron que mandar a traer a 2 diputados que estaban fuera, que se les habían ido para bloquear todavía decisiones. Entonces, eso te significa un costo enorme. Buscar lo que el presidente hace, buscar consenso, buscar unidad. Pero en el centro, ¿qué es lo que está en el centro? El agua potable, la vida de todos los capitalinos. Te lo pongo como ejemplo por lo que tú me dices. Me dice, es que ellos están jugando a las elecciones que si este gobierno queda mal, fracasa, entonces ellos van a ganar. Creo que se están equivocando, porque nosotros no podemos, en el centro de nuestro accionar tiene que estar la familia salvadoreña, y en el centro de esa familia tiene que estar la familia más pobre, a aquella que necesita de recursos de este Estado. Esa es la diferencia que nosotros hemos hecho de gobierno, buscar los recursos para la mayoría, y la diferencia de un gobierno corporativo como es el del Partido Arena, que ha utilizado, y por eso las críticas de hoy de la convención, porque llama a dejar los intereses particulares, nuestro compañero Medardo, y a buscar unificación, y dice, ya no se puede permitir que embajadores sigan atropiando las decisiones de este país. No se puede permitir que haya una sala que bloquea todos los mecanismos para llevarle desarrollo a la población y que hayan otras acciones que vengan en función. Nosotros en ningún momento estamos en contra en que se investigue el tema de la corrupción. Estamos a favor, y nosotros hemos sido los propulsores de esos organismos de transparencia. Cuando ellos estaban, no lo hicieron. Por lo tanto, te quiero decir que este gobierno ha buscado un mecanismo viable como dialogar con todos los sectores, pero cuesta cuando no tenés un solo interlocutor y ellos no tienen un solo interés, sino son varios intereses, y de ribete desestabilizar al gobierno como tal. Bueno, pero afortunadamente existe gente B,
que a la ciudadanía le damos desde la fuente principal la información que muchas veces en otros medios se tergiversa. Porque aquí, por ejemplo, el tema del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que recientemente ha sido electo, que es quizá primera vez que no es de dedo, sino que es elegido por las y los trabajadores, ya está listo para lograr el aumento salarial y resulta que ya están las críticas, que no pueden elevar el salario, que van a tener pérdidas, o sea, hay toda una intencionalidad de verdaderamente no acompañar a la clase trabajadora en este caso. Mira, nosotros, por ley, el gobierno está cada 3 años la necesidad de acoplar, según sea la canasta básica, los salarios mínimos. Eso es por ley. Nosotros no lo hemos inventado, está constitucionalmente. Eso para nosotros significa la oportunidad de contribuirle a los sectores para poder tener un ingreso diferente. Y en el caso del salario mínimo, hoy oí un planteamiento que hacían estos sectores que se oponen a un salario mínimo. Es que si les aumentamos a esto no vamos a tener para ingresar jóvenes al trabajo. Mira, es una decisión, o sea, que hay que explotar a los jóvenes también. Hay que sacarles el sudor a los jóvenes porque ellos no van a protestar. Nosotros creemos que es importante que, y no está perdiendo la empresa. Cuando nosotros revisábamos, te quiero poner un ejemplo, cuando nosotros revisamos la ley de medicamentos, que tuvimos una discusión, que la ley estuvo casi 10 años, uno de los argumentos centrales, y tú lo debes de conocer mejor, era de que no iban a tener ganancias. Pero las ganancias eran de 5.000% las ganancias que tenían por cada medicamento que tenían. Hoy se ha aplicado una ley y hay una instancia que verifica la calidad, que verifica todo lo que tiene que ver con medicamentos y no han terminado las empresas farmacéuticas. Claro. Hay una empresa que se ha ganado hasta el mérito de buena empresa porque ha aplicado mejores salarios, ha contribuido de distinta manera para poder llevar y no ha tenido pérdida. Eso claro. Significa que se puede. No, y además, quien verdaderamente se precie de llamarse nacionalista, la nacionalidad se construye día a día, aportándole al país, invirtiendo en el país. Esa es una manera. Bueno, otro tema que está muy ligado a estos problemas que se enfrentan en las finanzas públicas definitivamente es el tema de la evasión y la elusión fiscal. ¿Cómo analizan ustedes como FMLN este tema? ¿Por qué consideran que es necesario combatir esta evasión, elusión y sobre todo de aquellas grandes empresas que muchas veces pues no declaran las ganancias que tienen? Mira, aquí hay una cantidad enorme de recursos que no se le pagan al Estado. Y generalmente en el discurso que hacen personeros de derecha, dicen, este gobierno es el que más recursos ha tenido. Ese es el discurso que ellos tienen. Y más cooperación internacional. Más cooperación internacional, ¿verdad? Mira, este gobierno ha sido de los que más ha luchado porque los recursos se pongan en función de la población. Y vos ves distintos programas desde el tema educativo, desde el tema de salud, desde el tema de seguridad, una inversión total, independientemente del bloqueo y los problemas que tengamos con las finanzas que se han estado atacando. Pero es inaudito que grandes empresas no paguen sus contribuciones, cuando a nosotros como trabajadores, vaya, no me ponga como ejemplo a mí porque soy diputado, pero todos los trabajadores de empresa privada se les cobra cada mes sus impuestos y esos van a las arcas. ¿Por qué vamos a ser los más pobres los que sostenemos y aquellos que tienen grandes ganancias evaden? Aquel día salió una publicación
de empresas, pero ligero estuvieron reaccionando los mismos sectores. Y se declaró inconstitucional. Y se declaró inconstitucional que se dijeran los nombres de quienes evaden $300.000, $400.000, $500.000. Entonces, eso es lo que hay que atacar. Si este gobierno podemos seguir adelante, si no hay evasión fiscal, si la población paga lo que se tiene que desarrollar. Si vos le tocas uno de ellos, ahí están mandando a sus diputados, porque tienen diputados corporativos, a pelear sus intereses. Y eso es interesante, y te lo digo y te lo repito, hay diputados que cobran por hacerles el mandado para pelearles sus intereses. Vamos a ir con esto a la segunda y última pausa, porque también queremos abordar el tema de la corrupción. Y bueno, ya le vamos a poner en autos. Ya regresamos. Bueno, en los diferentes medios de comunicación han sido portadas, han sido llenadas por la información de casos de corrupción. Los más recientes, el apresamiento del expresidente Antonio Saca y parte de sus colaboradores, los 5 alcaldes de Arena que también fueron procesados, el caso del expresidente Francisco Flores con los saquitos de los millones de Taiwán. Sin embargo, pues ahí las instancias encargadas del combate a la corrupción todavía tienen una deuda que saldar, porque los temas, como que los más recientes, van tapando a los anteriores. ¿Cómo miran ustedes este tema de combatir realmente la corrupción y que las instancias encargadas procesen y realmente hagan pronta y cumplida justicia? Mira, nosotros hemos estado con desde siempre hemos estado trabajando por la no corrupción, y nuestro partido ha sido enfático en ese tema de la transparencia. Hoy han utilizado mecanismos como la sección de probidad, que la utilizan para como gendarme para poder ponerle la nota o elefantito en la frente, y lo que están señalados en eso, que corran hacia otro lugar, o por lo menos que se estén callados. Ese es un acto de corrupción también. Ese es un acto de corrupción cuando saben quiénes han sido los corruptos y no los han perseguido y no los persiguen, sino quieren vincular un tema político, y es fácil ponerle la viñetita a una persona y generarle una campaña sin un proceso judicial. Entonces, lo que hemos tenido últimamente es bastante información de quienes son corruptos, pero ningún caso ha sido pasado a los tribunales para plantear señalamientos concretos quienes han sido y procesarlos. Y eso significa tener un eje de ataque y querer ver mediáticamente a personas corruptas sin comprobarle el hecho. Yo no estoy salvando ninguno de los que se puedan procesar, sino para nosotros es importante que el ser señalado de corrupto significa tener las pruebas suficientes y hacer un proceso legal y justo para con esas personas. Ese es para nosotros el punto de partida. Ahora bien, con los casos señalados, mira, con el caso último de los gobiernos de Arena, ¿quién puede escaparse de lo que pasó con el señor Flores? ¿Verdad? Pero ahí y todos saben qué es lo que sucedió, pero ahí en los pasillos y en las partes de los diputados, en los cubículos diputados, ahí tienen la foto de él. O sea, ¿qué quiere decir de que la corrupción está por ahí?
está por ahí. Pero últimamente han querido llevar a procesos a personas, pero que no les hace. El caso de Mauricio Funes. Todo lo que le hicieron, y hasta este momento no hay prueba ninguno más que los zapatos viejos que le sacaron, los calzoncillos que le sacaron, pero eso no prueba que es corrupción. Cuando presenten pruebas y planteen los procesos debidos, entonces vamos a creer en lo que están haciendo los procedimientos actuales. Porque además se están tratando de manera bien diferente un caso al otro, ¿verdad? Con eso que acaba de decir, toda la exposición hasta carrito de bebé, qué sé yo, una cosa exagerada. No, pero fíjate que quién no sabe que los gobiernos de Arena usaron eso, pero ahí están los expedientes. Solamente cuando llegue el gobierno se presentaron alrededor de 150 casos de corrupción a los mecanismos que han quedado archivados. Han habido casos como el de CECEFES que han juzgado a unos pero a otros no, cuando han estado implicados. Entonces nosotros creemos que es necesario perseguir la corrupción a todo nivel, pero con proceso limpio, y que no se esté buscando una prioridad por buscar tinte político o por criterio político, sino que hay procesos que pueden prescribir y que los están dejando. Eso también, para los que aplican ese mecanismo, es corrupción. Es un mecanismo, sí. Bueno, estamos a bien pocos días de celebrar ya las fiestas de fin de año, el próximo mes de enero, el 25 aniversario de los acuerdos de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja a la ciudadanía, diputado Flores, en términos de esto, de que, bueno, ya es un fin de año nuevamente, se fue el año rapidísimo, y estamos también con este aniversario importante del primer cuarto de siglo de la firma de los acuerdos? Tú sabes que para nosotros los acuerdos de paz es la reforma más grande que ha tenido la Constitución, en el sentido de poder permitir a la nación vivir en democracia, de transitar el desarrollo económico y buscar los mecanismos sociales para el mayor nivel de población. Y entre esos toda la parte de seguridad, el cambio en el tema de seguridad, Fuerza Armada, el cambio de la Corte Suprema de Justicia, el surgimiento de los derechos humanos como tal, como principio rector. Para nosotros eso significa un cambio rotundo en nuestro país, que al tener ya casi cumplidos los 25 años, ha significado una lucha permanente que le permita a la sociedad recoger esa parte importante. Creemos que hay que seguirlos incentivando, hay que seguirlos desarrollando. Nos duele cuando es pisoteada la Constitución, cuando se hacen reformas que no son los procedimientos adecuados, y los hemos denunciado valientemente porque nos interesa el país. Nosotros pensamos que eso va a ser interesante y pedimos a las nuevas generaciones retomar los acuerdos como una agenda democrática para construir un El Salvador distinto, diferente, verdaderamente en desarrollo y prosperidad. Eso es lo que nosotros deseamos. Hoy estamos al inicio de un nuevo año, donde no solamente son los acuerdos, sino vamos a entrar a una agenda distinta electoral, el cual esperamos que la población entienda lo que nos está pasando hoy en la Asamblea, por las cuales no se ha aprobado el presupuesto, por las cuales muchas veces no tenemos los recursos para pagarle a la empresa. Precisamente hoy es la oportunidad de ir meditando y entramos a una etapa distinta de un pleito enorme por garantizar contribuir a un país distinto, porque la confrontación que se está desarrollando ya no es de un partido de derecha, sino de un partido corporativo que trata de golpear a la población salvadoreña.
Así es, son dos proyectos políticos completamente distintos, los que favorecen a la población con programas y proyectos sociales de avance de la democracia y los que dice el diputado Santiago Flores, corporativos y de intereses más particulares. Pero bueno, la población está leyendo la situación política y esperamos aquí desde esta base de Gente Ve también contribuir con usted a que haga sus propios análisis. Muchísimas gracias por haber venido. Solo me resta decirlo como buen FMLNista, de parte del FMLN tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo y la pasen feliz con su familia. Muy bien, pues gracias por esas felicitaciones adelantadas y a usted, gracias por su sintonía. Este programa mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche un nuevo programa aquí en Gente Ve Opiniones. Gracias por su sintonía.